Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio en la maleta. Espero que estén muy bien. Sé que les he fallado, duré 2 semanas sin subir contenido. Pasé de concha, le conseguí un trabajo, entonces tenía que organizarme entre el trabajo, la casa y el crear contenido. Y ya lo encontré. Entonces yo dije, voy a hacer algo aquí que estaba pensando. En este tercer episodio creo que no va a tener nombre como tal, sino es algo de expresar traumas, crianzas, algo que hemos vivido y que a veces dijimos que nuestros padres dicen, no, jamás hicimos eso contigo. No sea mentiroso, sí lo hicieron. Y que esos padres ahora, la crianza de sus hijos actualmente ahora son totalmente diferentes a la que nosotros vivimos. Eso lo hacen llamar una crianza respetuosa. Y la crianza de nosotros es la crianza dura. Mano dura. Entonces, mira, mamá, si tú estás viendo esto, no te vayas a molestar. Yo te quiero mucho. Pero hay que hablarlo. Bueno, amigos, entendemos que la crianza de hace muchos años atrás era una crianza fuerte, mano dura, firme. Las cosas son así, así y así. Y eso a veces te genera un poco de trauma a tu vida como tal. No sé si lo han visto, no sé si es que están entendiendo la cosa. Y ahorita esta crianza, el de hablarlo, ay, mi amorcito, eso no es así. Pero lo hablan con tanto cariño, pero tienes que hablarlo fuerte. Tienes que hablarlo con autoridad, porque a veces, no, eso no es así, papito. Ay, no, no lo haga. Ay, no. Hay que entender, ahorita, se ha llegado a entender de que que los padres deben ser amigos de los hijos, sí. Pero antes de ser amigos hay que ser padres. Porque llega un momento en su vida en que sus hijos se vuelven amigos de los padres. En una etapa de la vida. Pero cuando somos pequeños tienes que ser el padre, la autoridad, la fuerza. En mi opinión, no sé cómo lo piensan los demás, pero es mi opinión. ¿Por qué? Porque los padres son una figura de autoridad, de respeto. Y a veces hay que entender que a veces los amigos no se respetan. Eso es algo así. Entonces eso es lo que yo pienso. Sus padres son autoridad, son un respeto. ¿Qué pasa? Que cuando son padres por primera vez, nosotros somos los conejillos de India. O sea, un aplauso para los conejillos de India. Que somos nosotros, los primeros hijos. Los que ellos aprendieron a ser padres. Y eso te pones a pensar en este momento que en la vida te hace ser una persona súper fuerte. Guerrera. Porque sobreviviste a eso, ¿no? Y sí, nosotros somos su prueba y error de crianza. Y cuando venga el segundo o el tercero, digamos que van a decir, yo no voy a cometer los mismos errores que cometí con mi primer hijo. Quizás lo voy a hacer de una manera diferente al segundo y al tercero. Pero eso no llegas a pensar, los padres llegan a pensarlo en esa parte, o quiero llegar a pensar que piensan así. Pero ¿qué piensa uno? Uno dice, no sabes lo que te espera. Y de repente no es eso. Como algo así, mira que tú le decías, no, eso no es así. Y tú lo que recibías era un palazo, una correíta, un artefacto volador o algo. Tú respetabas, tú eras derechito. Entonces cuando lo hacía un hermano tuyo, tú como que, uy, te van a... Y de repente tú, no, hijo, así no son las cosas. Y tú, ¿qué? ¿Qué es eso? Claro, es que han aprendido. Entonces volvamos Entonces, nosotros somos su conejillo de India, su prueba de error, somos su todo. Pero, en cierta parte, nosotros como primeros hijos, como sus conejillos, como el humano que ellos aprendieron a ser padres, uno dice, todo lo que uno vivió en ese momento, cuando uno tenga hijos, eso no lo vamos a hacer. Quizás lo vamos a mejorar. Quizás vamos a evolucionar en forma de crianza. Es decir, esto me lo hicieron a mí y yo no se lo haré.
Por ejemplo, mi mamá, nada más si estás viendo esto, es necesario, justo y necesario que lo diga, porque ya es un tema que ya hemos hablado. Pero en este momento yo me voy a desahogar porque sé que hay personas que también han vivido en este momento que yo. Mi mamá, su método de autoridad de mi mamá era la correa. ¿Usted conoce la correa? Es un material así de grueso, de cuero, que iban para tus piernitas. Y entonces, ese era el castigo. Era el objeto que te iba a poner derechito. Y no sé si han escuchado que ahorita le dicen que los hijos son muy rebeldes, que son así, que son asados. Y hay alguien que dice, no, mira, eso con unos cuantos tatas se le quita eso. ¿Por qué lo dicen? Porque anteriormente a los niños que eran así, con unos cuantos, ya no lo hacía más. Porque lo veía como que eso está mal. Entonces ahorita vemos que dejan que los niños hagan eso, pero vamos para allá. Entonces, siendo los primeros, uno a medida, por lo menos yo, en el paso del tiempo, yo digo, yo llegaba a pensar si yo tengo hijos, yo voy a que sean firmes. No, son cadenas que necesitas romper. Por ejemplo, la crianza que tenía mi mamá en ese momento era alguna cadena que venía de su crianza anterior. Entonces, al momento de tener hijos, lo que ella vivió es lo que ella va a plasmar en su hijo. Pero ¿qué pasa? Viene el proceso de evolución. Ya ellos haber aprendido con nosotros, llega el proceso de evolución al tercero, al segundo. Y dirá, bueno, contigo yo no hice eso, pero contigo yo hice eso. Pero con ella, no. No al 100%, pero voy a ir aprendiendo. ¿Me entienden? Mi mamá era, para mí en ese momento cuando era chiquita, mi mamá era el terror. Era síntoma de miedo. Mi mamá intentaba abrazarme y yo hacía así. O sea, mi mamá hacía así, o iba a hacer algo y ya después de grande, o sea, ya no pasaba nada de grande y mi mamá iba a hacer algo y yo como que, porque es algo que viene de atrás. Ya yo, normal, no pasa nada. Pero, porque si uno hacía algo, o levantarte la mano, y ese era el reflejo, porque viene algo tuyo de atrás, ¿correcto? Entonces, yo llegué a comenzarlo con mi mamá y me decía, pero ¿por qué te asustas? Y yo, bueno, porque siento que tú me vas a dar, en realidad. Si mi mamá me iba a dar un abrazo, era como que era algo, ya venía. Pero uno llega a perdonar, uno dice, esto, ya yo sé que tú no eres así, ya sé que tú has cambiado, tú has evolucionado, ya tú tienes que perdonar, es algo que uno tiene que perdonar, porque siempre nosotros fuimos los primeros en que ellos aprendieron a hacer todo, a cómo cuidarnos, a cómo mantenernos, a cómo... Porque nadie está preparado. O sea, en este momento yo digo, yo voy a tener un hijo, y yo no sé qué hacer, en realidad. Porque primero estoy en un país sola. Y segundo, yo no tengo a mis papás, yo no tengo dichosas las personas que lo tienen. Bueno, yo los tengo vivos, pero es que no están aquí conmigo, ¿no? Dichosas las personas que lo tienen y pueden. Entonces yo tengo que aprender sola. Tener amor y tener comprensión y tener ternura. En esa parte. Entonces, mi mamá conmigo fue así. Aunque yo sí recuerdo, tenía mis tías, tanto así que mi mamá, yo le voy a decir, uno de los traumas que tenía era el de, y mi mamá siempre me regañaba y yo le decía, yo me voy a ir, y me voy a ir con mi papá. Tal. Entonces llegó un momento en que mi abuela le dijo, ya se va a ir con su papá. Agárrale su bolsito y métele todas unas pantaleticas y métele una ropa en un bolso y sácala. La abuela. Y sácala. Y, o sea, yo en ese momento que yo decía que yo me voy a ir, jamás pensé que me iban a sacar, ¿me entiendes? Y era una niña pequeña. Y mi mamá agarró, te vas a ir.
Bueno, me agarró el bolso, me puso mi bolso y me ha sacado afuera. Y yo quedé llorando. Y me cerró la puerta porque en ese momento en esa casa tenía una reja y una puerta. Entonces mi mamá me puso hacia afuera. Me cerró la reja y me cerró la puerta. Y yo, ¡ábreme! ¡Ábreme! Era una niña pequeña. ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Mamá! Entonces mi mamá lo que hacía, se me olvidó. Y me abrió la puerta y me dio un bolívar, una moneda, para que pagues pasaje. Y me cerró. Y yo no me quiero ir. Porque en un momento tú no ves el nivel de magnitud del que tú tú tomes en cuenta de que tú estás diciendo que tú te vas a ir y realmente te saquen. Eso es un choque para un niño, eso es un trauma que le puede generar a un niño. Claro, es un trauma que tú le generas, pero ¿sabes qué? Esa persona, es para que te des cuenta de que tú no lo vas a volver a decir. Que eso lo hiciste una vez y ya no lo vuelves a hacer. Entonces esos eran sus métodos de crianza. Claro, ¿cómo me zafé de esa situación? Porque vino mi tía y me vio. ¡No! ¡Ábreme! Me vio así. Y mi tía, abre la puerta, que va a entrar. Me decían chiripa en ese momento. Sé que suena feo, ¿no? Pero sí me decían chiripa. Entonces, que le va a generar un trauma a la niña. Y obviamente, claro, ya yo sé que yo no voy a volver a decir, me voy a ir. Porque sé que me van a botar. Y para un niño pequeño, que te boten, no es nada bonito. Ese tipo de cosas son lo que te generan traumas. Pero a través de un trauma tú sabes que no lo vas a volver a hacer. Porque más nunca lo hice. Hasta grande, ¿no? Pero ese es otro tema. El de comer. Yo siento que eso es una de las cosas más fuertes. El de comer, el que te obligan a comer. Ahorita no te obligan a comer. Si quieres comer, come. Y si no, pues te morirás de hambre. En algún momento, ahorita dicen, en algún momento te darán ganas de comer. Tú verás si comes o no. Pero en mi caso, no era así. Era comer y era sentarse a comer. Ahorita no existe, en aquel momento no existía comer con un teléfono aquí, viendo comiquita, no. Yo siento que eso es una mala costumbre para tú como que querer controlar que la persona coma. Pero anteriormente no existía eso. Usted comía sentado en la mesa con todos en la mesa y usted comía. Ay. Antes no existía eso. Bueno, no en mi caso, no sé en ustedes. Se comía todos en la mesa. En la mesa. Y la mesa era algo sagrado. Cero teléfonos, no había teléfonos tanto ahí. Se comía. ¿Y qué pasa? Que si usted tiene que comerse todo, si le gusta o no le gusta, pues tiene que comer absolutamente todo. Pero te obligaban a comértelo. Tenía un artefacto, la correa al lado en la silla. Y tienes que comértelo todo. O sea, eso es el tipo de amenaza que te hacían, como que tú hazlo, tienes que hacerlo en el sentido de autoridad. Ahorita tú no lo ves. Pero en la actualidad tú no lo ves. Ahí el niño puede no comer y hasta en algún momento le dará hambre. O para que coma le ponen una comiquita para que el niño coma. Y no es algo bueno en realidad. ¿Por qué no es algo bueno? Porque tú aíslas al niño de la convivencia en la mesa. Porque si tú lo ves, la mesa es un lugar no se reúne la familia. Y si tú pones un niño aquí viendo el teléfono, no va a vivir la experiencia de convivir en la mesa. Así el niño no hable, pero tiene que entender que la mesa es para comer, en mi opinión. Netamente en mi opinión, que la mesa es para comer. Es un lugar que se respeta. Ya después habrá tiempo de televisión, habrá tiempo de esto, del otro, pero en la mesa es algo, o sea, para mí, que fuimos, que ahorita actualmente en la mesa nosotros comemos, hablamos, conversamos, echamos chistes, porque la mesa es sagrada. Y ahorita eso no, como que no lo respetan.
pones al niño, el niño grande, porque es la única manera que pueda comer viendo comiquita, porque el resto no come, entonces creo que es para lidiar un poco en que ellos puedan comer y, ¿me entienden? Pero en fin, en ese tipo de casos, el reprender en esos momentos al niño por no respetar la autoridad de los padres era algo fuerte. Los castigos. Ahorita los castigos yo lo he visto que son algo más sencillo, más tranquilos. Te ponen, te pegan, no sé cómo castigan ahorita, pero te ponen un rinconcito, contando lo que escuché hace tiempo, contando los minutos por la edad que tengas, o viéndose a la pared, o viendo hacia un lado, no sé. Pero los castigos de antes eran arrodillados. Como lo dijo mamá, lo siento. Eran arrodillados. Te arrodillaban. Y dependiendo qué hay en el piso, es el nivel de dolor que tengas. Por ejemplo, en mi casa, en mi cuarto hay una alfombra que yo la detesto con mi alma. Y ellos eran ni siquiera eran lisas de pelusa de ahorita, sino tenían puntitos. Tú te arrodillabas ahí porque tú hiciste mal, eras una mala persona, hiciste algo malo. Y te castigaban, y te arrodillaban. Primero te daban un sermonazo grandísimo, después te arrodillaban por lo mal. Y Dios libre que tú te sentaras arrodillado. Tienes que estar arrodillado. Sin moverte hasta que... Así era. Mami, lo siento, pero es verdad. Entonces, ahorita no sé. Me lo dejan en los comentarios. ¿Cómo castigan? ¿Cómo lo reprenden? No sé. Yo sé que los colocan contra la pared, viéndose a la pared y les molesta, a los niños le quitan. Bueno, sí, le quitan la tablet, el teléfono o algo y eso es algo fuerte. Claro, la dependencia a las pantallas ahorita es algo muy fuerte. Antes no había eso. Claro, es que hemos evolucionado. Es que antes no había eso. Antes nuestra dependencia en ese momento era salir a la calle, jugar, que sea tocadito, jugar stop, jugar quemadito, bicicleta o algo, rasparte las rodillas, los codos, no sé, era afuera. Y el castigo de nosotros era el no salir. Y peor era uno ver a través de la reja cómo jugaban los demás y tú estabas castigado y no podías salir. Y ese era uno de los castigos fuertes. Ahorita pasamos a que ellos estén en la calle al castigarlos no utilizando una tableta, no utilizando el teléfono, no utilizando esto. Ya saben la diferencia de dos crianzas diferentes. Yo digo, yo iba a tener un hijo y yo quiero que juegue en la calle, pero ¿cómo tú quieres que juegue en la calle si no hay otros niños jugando en la calle? Por ejemplo, aquí tú no ves niños jugando en la calle. No lo hay. Lo llevan a los parques, unos parques ahí. Y es la única manera que tú vas y lo llevas al parque y después lo vuelves a meter para acá. ¿Y cómo lo entretienes dentro de la casa? El televisor, el teléfono, la tablet, la iPad, la broma, el otro para que el niño se entretenga. Pero ¿sabes qué es lo que hace daño eso? Es que si tú quieres que la persona como tal disfrute de los placeres de ver cosas en la calle, por ejemplo, ir a un parque, ir a un zoológico, era esto, lo otro, es las pantallas. Claro que son niños, lo entiendo, tienen que buscar la manera de entretenerlos porque son muy inquietos, pero yo cuando me sacaban, yo veía todo hasta lo más mínimo, mira esto, porque mis pantallas en ese momento era el televisor, pero eran horas específicas, en realidad, como por ejemplo, cuando se veía los Teletubbies, eso lo dan como a las 4 de la tarde, y uno era un cronómetro, y era 1 hora nada más, veías el televisor ahí, y ya. Ya después tú te ibas con tu juguete, tu broma afuera, brincabas, jodías, ibas, sacabas esto y el otro y no sé qué más. Y no tenías una dependencia de las pantallas porque en ese momento no existían los televisores. Pero no era algo como que, sí, sabes que había tu comiquita favorita, pero en ese momento ya después
tenías otro tipo de ambiente. Ahorita no se ve eso. Claro, en que aquí, digamos que aquí los padres, digamos que son, no son tan como los latinos. Son muy fríos como tal. Pero no hablemos de eso. Entonces, eso es lo que yo he visto. Entonces, anteriormente nuestra crianza era muy fuerte. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, yo, mamá, mi hermana hacía algo y yo decía, ay, listo. Ay, prepárate, que ahí viene mi mamá. Y mi mamá, hija, que eso no se debe hacer así. ¿Tú quedas? Pero a medida que va pasando el tiempo, tú vas reflexionando. Yo iba perdonando. En una de las cosas que mi mamá también en su crianza no era el dar afecto. No era muy afectiva porque claramente ella no le daban afecto. No tenía... Y entonces a mí no es que... un abracito, pero no era afectivo el afecto, la cosa, el abrazo. Ay, es que a mí me nace darte un abrazo. No. Y eso lo llegué yo a aprender a través del tiempo. Que las personas necesitan un abrazo, que las personas necesitan un besito, las personas necesitan que te digan te quiero, las personas necesitan que te digan te amo, porque es algo que te llena el corazón. Pero como a mí, no, o sea, en ese momento no. Entonces llegó mi hermana, una persona muy melosa, eso parece una miel. Y quería estar un abrazado. Y entonces como eso es algo que no, digamos, que no me lo habían puesto como tal, ¿verdad? Entonces yo, ya, o sea, cosas así. Y claro, eso fue que digamos que evolucionando en una sentida parte para mal. Porque mi hermana quería y yo no, no me abraces. Hasta que llegó un punto que como que tú a mí no me quieres. Porque tú a mí no me dices que me quieres y yo te quiero a ti. Entonces tú, como persona que estás creciendo, que eres mayor que ella, llegas a entender que, oye, se están haciendo las cosas mal. Porque yo sí la quiero, pero a mi manera, o sea, pero de lejito. Decía yo te quiero, pero de lejito. Porque es algo que como que me lo metieron un chip. ¿Me entiendes? Y uno había que romper esas cadenas. El ser afectivo. Entonces eso en particular a mí me había costado mucho el ser afectivo, el de te doy un abrazo, ay, te quiero. Hasta con mi esposo. Él me decía que yo le abrazaba y le daba con una palmadita así. Como que ya. Entonces ya es uno que una persona necesita que lo abrace. Y mi mamá aprendió a raíz de mi hermana en hacer afectiva. Es decir, te doy un abrazo, el decir te quiero, el decir yo te amo, me hace falta. O sea, aprendió a raíz de mi hermana el ser afectiva. Entonces, los padres también deben ser afectivos con los hijos. Tienen que aprender a ser afectivos para que ellos sean amorosos. No ser una persona fría, como que... No. Es algo que a mí como persona, a mí me tocó... aceptar, evolucionar y ser una persona como que si yo te doy amor, yo te doy amor. Si tú necesitas un abrazo, una persona se siente mal y necesita un abrazo, yo te doy un abrazo. ¿Me entienden? Y antes no, antes lloraba yo como que, ¿qué hago? La persona necesita un abrazo. Entonces son cosas que si te ha pasado, pues los dejas en los comentarios. Mira, y ahorita... Sí, ahorita digamos que entre la crianza respetuosa está entre el amor. Le hablan con amor, le hablan con cariño, le hablan esto y lo otro. Pero yo siento que debería venir a través de un fuerte de carácter. Porque sabes que nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos, sí, tienen que ser amigos de tus hijos, pero ¿sabes cuándo digo yo? Llegas amigo de tus hijos, llegas cuando la persona está grande, adulta, eres amigo. Y en adolescencia, sí, digamos que sí tienes que convertir un poco en amigo de tus hijos para que tus hijos te tomen como confianza. Porque, tengo en mi caso, yo era una tumba seca. Yo no le decía absolutamente nada a mi mamá. Nada. Yo todo me lo guardaba. Y eso es una de las cosas
porque mi mamá era como síntoma de autoridad, soy fuerte, soy esto. Y entonces yo sentía que si yo le decía algo, yo iba a ser juzgada, iba a ser regañada o algo por el estilo. Entonces yo decidía no decir absolutamente nada. Y ahorita sí conozco personas en que sus hijos son adolescentes, sus hijos le cuentan porque estableciste un vínculo con tu hijo, una confianza entre padre y madre, que tu hijo tiene la libertad de contarte las cosas y tú ibas a ser escuchado. Y eso es algo bueno de actualmente. Antes no. En mi caso, yo no le puedo decir nada a mi mamá porque va a sentir juzgada. Cosas así. Pero uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo porque claramente nosotros evolucionamos en todo este sentido. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Hay que romper los patrones. Y hay personas que hemos roto todos los patrones que la crianza, tanto así que la crianza se ha vuelto algo totalmente diferente a lo que hemos vivido. Y tú te voy a preguntar algo. ¿Tú también has vivido esto? Me imagino que sí. Yo era muy llorona. Muy llorona. Yo lloraba por todo. Por absolutamente todo. Hasta para ir a la calle. Yo me decía, ay, Aileen, anda. Si te voy a dar permiso. Cuando yo te llame, usted vuelve a la casa. Entonces, yo estaba jugando, pero es que mi mamá me llamaba en el momento justo, ya cuando el juego estaba muy bueno. No sabemos en qué momento el juego está muy bueno, pero cuando te llaman, en ese momento el juego está muy bueno. Está espectacular, está en su point. Y yo tenía unos vecinos que dicen que yo tenía 3 etapas de llanto. Cuando mi mamá decía, Aileen, pasa, y iba en primer llanto. En el segundo, y el tercero, y mi mamá, Aileen, ¿por qué lloras, Aileen? Aileen, yo no te estoy pegando, la gente va a pensar que yo te estoy pegando, Aileen, pasa, Aileen, ya. O sea, yo era muy llorona, lo confirmo. Pero siento que mi mamá, en sitio de donde me querían de la crianza, que mi mamá, tú te pones a pensar y dices, ¿será que sí que mi padre ha evolucionado o mi madre ha evolucionado? Claro que ha evolucionado. Ponte a analizar, la mía ha evolucionado en todo ese sentido que te digo. Claro que mi hermana vivió el proceso de transición de la evolución, porque mi hermanita tampoco es que se salvó de algunas cosas. No. Yo éramos muy tremendas, claramente. Se salvó de unas cosas. Pero mi hermanita fue como que para que mi mamá cambiara en ese sentido y fuera de manera diferente y que fuera más amorosa, que fuera... Pero claro, no se salvó de otras cosas. Porque mi mamá sí, conmigo no me daba la libertad de salir con mis amigas al cine, o ir a esto, o a ir a lo otro, o cuando íbamos a una fiesta que me invitan, me llevaba el conejito de mi hermanita. Y mi hermanita era muy chismosa, chismosísima. Y si yo decía A, mi hermana le decía la Z. Chismosita. Pero bueno. Y mi mamá quiso como hacerle eso a mi hermana. O sea, mi mamá sí le dio un poco más libertad porque aprendió. Libertad a mi hermana de salir, de ir a reuniones con sus amigas, al cine, a estas fiestas. Y cuando mi hermana hacía cosas incorrectas, no llegaba a la hora correcta, no hacía esto correcto, algo correcto, entonces venían los castigos. Y mi mamá sacaba la típica frase, que darle gracias a Dios que a ella le daban permiso, porque a mí no me daban permiso para nada. Y yo no me he muerto. Y yo, pues tú no sabes si yo sufrí mucho internamente que no me hayas dejado salir. Pero claro, mi hermana, ¿sabes qué lo decía? Pues yo no soy ella. Yo soy yo. Entonces, ese sentido de que es diferente. Entonces mi mamá tuvo que cambiar su método de crianza a sobrellevarla a ella.
evolucionar, que exactamente que con lo que iba a hacer conmigo quizás no le iba a funcionar con ella porque son caracteres diferentes. Entonces sí, los padres evolucionan a medida que van teniendo hijos y van sabiendo qué les funciona y qué no. Y el primero, pues el fuerte, el guerrero, el que le generaste 1001 traumas, se queda con eso. Porque tú sabes la satisfacción tan grande que te daban, no sé, en ese momento. Que iban a regañar a tu hermano y tu mamá decía, búscame la correa. Y tú ibas y no le pegaban. Y tú decías, pero a mí me hacía de todo. Entonces sí, es un tema demasiado fuerte, pero digamos que en este proceso de desarrollo, después cuando tenga hijos, quizás te voy a decir, mira, eso no funciona. No, mentira. Digamos que ahorita en todo lo que hemos visto de la crianza, respetuosa, nada de golpes, nada de esto, nada de lo otro, porque no está permitido, porque aquí si tú le haces a algún niño, pues te llama la policía y te dice, ay, mira, yo conozco a una, es mi hermana, que le decía a mi mamá que le iba a denunciar con la logna, y mi mamá le decía, denúnciame con la logna. A ver, ¿qué vas a hacer tú sin mí, mamá? Imagínate. Aquí los niños de pequeño ya como que ya te saben hablar. Y que digo, ya te saben llamar. Te llaman y te denuncian. Mira que tú no le puedes tocar ni el pelo del cabello al niño. Porque te denuncian y te llevan. Protegen mucho a los niños, en realidad. Y allá no, allá sí los protegen. Pasa que uno no es pendejito tampoco. Y tú imaginas que tú llegas a pensar, si yo llamo a mi mamá, denuncio a mi mamá, se llevan a mi mamá, y a mí ¿dónde me llevan? Porque te quitan. Y aquí ellas no piensan. Aquí llaman, entonces te llevan a tu mamá y entonces tú te vas por una casa de abrigo y después, bueno, a ver si te adoptan o no. Pero claro, yo yo en este momento digo, no, es que no justifico ninguna de la otra. Sabemos que en esos momentos, no todos, en esos momentos era su método de crianza porque así venían los padres con ese chip de fábrica. Y por eso que todo lo que ha pasado, como la tecnología avanza, como el mundo avanza, los padres avanzan también. Y llevan esto. Entonces los padres que vivieron ese tipo de cosas con sus hijos, dirán, yo tengo los míos y yo sé que yo voy a ser mejor. Para que sea mejor. Entonces sí, nosotros sufrimos un poco. Porque también damos cuenta de que cuando tienen su familia completa en tu casa, o sea, tienes tu papá y tu mamá juntos, ahí la cosa como que cambia. Ahí los padres tienen que estar conectados mentalmente para la crianza de niños. Pero cuando son separados, ahí te das cuenta que uno es cerrado y el otro es abierto, como tal. En mi caso, mi mamá era muy así. Yo era un pétalo de la rosa. Y con mi papá yo era Terrenator, la máquina más poderosa, 4 motores, ¿me entiendes? Entonces eran cosas diferentes. Vivía experiencias diferentes. Por ejemplo, mira, papá, si estás viendo esto. Esto ya pasó. Con mi mamá, ay, me cuidaba, pero mi papá, tengo sed. Y mi papá no encontraba dónde estaba en la fiesta y me daba cerveza. Y me daba un sorbito que se me quitara la sed. Entonces uno de niño le pedía más agua y le daba más cerveza. Obviamente que eso no lo conté a mi mamá. Pero eso es lo que hacía mi papá. Entonces son crianzas totalmente diferentes. O sea, uno tiene como doble personalidad. Sí. Y uno, Pero sí. Entonces ahí el niño se tiene que decir, bueno, cuál es la buena? Pero cuando yo me fui a vivir donde mi papá, yo viví, y sé que con mi mamá vivíamos así, con mi papá yo viví como un momento de libertad. Pero la libertad tiene un precio. El precio es que esa persona está dando una libertad porque confía en ti. Y en ese momento tú no te das cuenta de esa magnitud de confianza que te está dando para que tú tengas esa libertad. ¿Y qué hace uno siendo adolescente? Rompe esa libertad. Pasan cosas, decimos cosas malas, decimos palabras malas,
tratamos mal a nuestros padres porque sentimos los reyes del mundo. Y yo tenía esa libertad, en el sentido que yo vivía aquí y el liceo quedaba aquí. Entonces yo tenía que como que subir derecho aquí. Pero yo tenía amigos, compañeros, que me habla. Tenía compañeros, ¿no? Y entonces ellos porque vivían en barrios peligrosos. Y yo una fresita breve. Entonces daban la vuelta así, y llegaba a mi casa. O sea, en vez de llegar en 10, llegaba en 1 hora. Y yo lo hacía todos los santos días. Yo en un momento le conté que mi papá dijo, bueno, gracias que te diste cuenta, pero mi papá es conductor de un autobús y mi papá lo conoce todo el mundo. Por ende me conocen a mí. Saben quién soy yo. Yo pensaba que no. Todo lo que yo hacía en la calle se lo contaban. Yo pensaba que no. Mi papá nunca me decía nada. En realidad. Nunca me regañó. Pero eso te afecta en cierta parte a ti porque tú decías, pero con tu mamá, tú digamos que siempre le decían, pero había el regaño, la cosa y tú esperabas como eso mismo, pero no. Sino que estabas dañando la confianza completa de tu papá. Que su método de crianza era diferente. Entonces cuando son padres diferentes, hay un choque. Y a veces tú no sabes distinguir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, padres, intenten que la crianza sea conjunta para que no pasen ese tipo de cosas. Sabemos que la adolescencia es muy rebelde, muy todo, pero a veces tienen que estar siempre en la misma situación, en la misma línea, para que lo hagan bien. Aquí hablando de eso. Entonces, sí, nosotros jóvenes vivimos muchos traumas. Mira, a mí yo no te lo digo sin mentira. Yo le digo a mi mamá, tú me pegabas con la correa. Tú me dabas con la correa. Y mi mamá dice, no, hija, como tú vas a decir eso, se te olvida. Y ahorita se les olvida, le da demencia, le da de todo, como que eso no pasó. Pero sí pasaba. Pero es que yo tampoco era una santa paloma. Yo me portaba mal. Faltaba el respeto. Pero es cosa de niños que tienen que ir corrigiendo. Yo he visto personas que tienen crianza respetuosa con sus hijos y a sus hijos les falta respeto y es, ay papi, no lo hagas. No, eso no, mami, no se habla así. Ay, y los niños lo siguen. Y yo le hablaba, le decía una mala palabra a mi mamá y a mí se me reiniciaba el Windows. Lo último que hizo mi mamá fue que yo le indignarse, mamá me lanzaste una piedra, pero la piedra no llegó tan lejos. Y yo, mamá, te pasaste. Y yo la acusé con mi abuela. Le dije, no se pasó. Me lanzó una piedra. Es porque yo le tenía miedo a mi mamá. Porque mi mamá tiene una mano así, gruesa. Parece una mano de hombre. Y con un golpecito de mi mamá en la cara, uno iba para el otro lado. Al otro lado. Mami, te quiero mucho. Entonces, sí. Hemos evolucionado. La crianza ha evolucionado de tal manera que uno ahorita tiene que ver y callar. Bueno, yo en mi parte tengo que ver y callar porque yo no tengo nadie a quien criar todavía. Y otros que lo están haciendo, pues, lo están haciendo de una mejor manera posible para no caer en lo mismo que sufrieron ellos. Porque los primeros somos unos conejillos de India como tal. Y me alegro mucho haber hablado con ustedes esto, de que hemos evolucionado. Sabemos que venimos de una crianza súper fuerte, un régimen de corregirnos fuerte. Y eso a veces, por mi parte, me hace ser lo que soy yo, en realidad. Yo voy al... Pero bueno, eso ahorita de que creo que no sé si es un defecto o es algo bueno, pero ahorita alguien a mí me habla, porque aprendí esa habilidad de que me decían algo y yo como no ignorarlo, sino como que no me afecta lo que me estás diciendo. Algo fue porque es algo que yo había aprendido, en que a veces mi mamá y yo, sí mami, y por dentro, pero lo siento. Pero ser una persona a veces que no muestra digamos que
algo en su rostro. Yo en realidad tengo muchos subtítulos en mi cara cuando veo algo que no está mal, porque cuando lo veo con mi hermana yo como que... no lo sé. Pero sí, de verdad que hemos evolucionado. Estamos muy orgullosos de evolucionar. Aquellas personas que son padres, si usted no está haciendo las cosas, usted ha evolucionado. Si has roto esas cadenas, las has roto y has evolucionado. Porque, por ejemplo, en mi parte, yo sé que no voy a sacar a mi hijo, como me dice mi mamá, voy a sacar a la calle con un bolsito y que te vayas. No. De chiquito, quizás cuando lo quiera hacer grande, bueno, si se quiere hacer grande, usted se quiere ir, usted se váyase. Porque si usted está aquí en un lugar donde no te falta nada, ni el plato de comida, ni esto, ni lo otro, y así se quiere ir, váyase. Porque eso también va incluido con las personas que se van juntando. Pero en fin. Así que vamos a darnos un aplauso porque los conejillos de India hemos salido buenos. Muy buenos. Así que me alegro mucho que estés aquí, que te haya gustado este episodio de crianzas y traumas, de lo que del pasado, del actualmente. Bueno, del actual no, pues sí hablamos un poco de todo esto que estamos viviendo actualmente. Creo que falta mucho, pero no soy experta en actual, sino puede ser que sea experta en la pasada, porque lo viví yo, pero en la actual. Así que hay muchos campos en que hablar y muchos campos que descubrir que quizás en este momento no tengamos la experiencia suficiente para hablarlo. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo compartan, le den like, se suscriban y nos vemos en un próximo episodio. Bye.